tal, hermanos? Me da muchísima alegría compartir con ustedes un video más de esta serie que hemos llamado Mamá, Papá, enséñame a ser discípulo de Jesús. Este video lo he titulado La cadena discipular. Y me gustaría que comprendiéramos desde este momento, hermanos, que necesitamos verdaderamente en nuestros hogares formar una cadena de discípulos. Los primeros cristianos, cuando compartían la fe, compartían su experiencia de Cristo, aquel encuentro que habían tenido con Él. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer con aquellos que nos rodean, compartir nuestra experiencia de Dios. No compartimos nosotros, hermanos, una teoría, no compartimos una idea con los demás, no compartimos así simplemente una doctrina. Es importantísimo tener conocimientos claros de nuestra fe. Compartimos sobre todo una experiencia de amor que ha transformado nuestras vidas. Voy a leer un texto, hermanos, en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 1, los primeros versículos, para que comprendamos qué es aquello que transmitían los primeros seguidores del Señor, porque es lo que nosotros también tenemos que hacer en nuestra vida. Dice el texto de San Juan: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos acerca de la palabra de vida, porque la vida se manifestó, la hemos visto y somos testigos. Les anunciamos esa vida eterna que existía junto al Padre y se nos manifestó. ¿Qué compartían, hermanos, estos seguidores del Señor? Lo que habían visto, lo que habían oído, lo que habían tocado con sus propias manos. Estos hombres y estas primeras mujeres que siguieron al Señor hablaban de esa experiencia de fe que había cambiado por completo el rumbo de su vida. Es importante que nosotros lo notemos de esta forma, porque al dar un testimonio de nuestra fe, nosotros estamos llamados a contarle a los otros esta experiencia que hemos tenido de nuestro Señor Jesús. Esto es lo que hace, hermanos, que el Evangelio penetre los corazones. Cuando nosotros logramos comunicar a los otros de primera mano la experiencia de Cristo. Ellos no comunicaban, hermano, algo que otros les había dicho. Ellos no están hablando de algo que les contó su vecino, su vecina, un ser querido. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado. Tus hijos, ahí en casa, tus hermanos, tus seres queridos, aquellos que te rodean, tus trabajos, en tus escuelas, deben escuchar la experiencia de fe que tú has tenido. No tengas miedo a compartirla, porque así se va formando la cadena discipular. Miren, en el Evangelio de San Juan, hermanos, en el capítulo 1, ojalá que después tengas tú la oportunidad de leer a partir del versículo número 29, si puedes, hasta donde termina el número 51 de este primer capítulo. Nosotros vemos una cadena de discípulos, cómo se fue formando, cómo se constituyó los primeros seguidores de nuestro Señor Jesús. El texto inicia diciendo que Juan el Bautista estaba con dos de sus discípulos. Juan lo ve pasar, dice: este es el Cordero de Dios. Y los dos que estaban con Juan siguen a Jesús. Uno de esos hombres que siguió a Jesús en ese momento va y le dice a su hermano que han encontrado al Mesías. Jesús continúa caminando, y nuestro Señor Jesucristo se encuentra otro por el camino a quien llama a seguirlo. El texto continúa diciendo que ese que se había encontrado con el Señor fue a decirle a otro que habían encontrado al Señor. Una cadena de discípulos, hermanos, maravillosa. Esto tienes que hacer en casa, y nosotros tenemos que hacer lo mismo en todos los lugares a los que vayamos. Ojalá que podamos continuar de una manera decidida esta cadena discipular. No la rompas y atrae a los demás a este encuentro que transforma la vida y que da un rumbo y un sentido nuevo a la existencia. Que Dios te bendiga.